Este fragmento, que sobre todo se encuadra en la tradición canónica, se encuentra colocado en un conjunto solo más fantástico. El error de los gnósticos heréticos, tal como los conocemos en relación con las críticas de los padres de la Iglesia, sus adversarios, entre los cuales puede citarse a San Trineo y San Clemente de Alejandría, consistió en separar intelectualmente al hombre del cosmos en el cual vive. El problema quedaba reducido así al de la suerte personal del individuo. Por otra parte, la imperfección del mundo fenomenal era torpemente explicado, sea por una catástrofe celeste, sea por un error de Dios, sea en fin, por su mala intención. Este error de concepción ya ha sido revelado por nosotros en el ciclo exotérico de Gnosis. Se reconoce allí la influencia del pensamiento helénico que, desde Homero, atribuía a los dioses móviles humanos. Esta tendencia no era totalmente extraña al espíritu judío, que llegaba hasta hacer arrepentir a Dios de haber creado al hombre y atribuirle el terror y la venganza. Más vasta es la cuestión a estudiar, mas ella debe ser encarada en un conjunto que abarque todos sus aspectos, si no, la síntesis, única capaz de ayudar a resolverla, es imposible, porque el valor de los elementos de análisis aislado es siempre refutable, por el hecho de que son separados arbitrariamente de otros elementos, con los cuales son inseparables, y así se encuentra falseada su representación. El problema del hombre supera inconmensurablemente sus intereses inmediatos aquí abajo, y también más allá. Para comprender este problema es necesario remontarse a la fuente de la tradición, a la sabiduría divina, misteriosa y oculta, que Dios antes de los siglos había destinado para nuestra gloria, sabiduría, dice San Pablo, que ninguno de los arcontes de este eón ha conocido. Esta es la única posibilidad de evitar, tratando esta materia, de caer en la herejía. Capítulo 2. Lo expuesto en el ciclo exotérico de Gnosis sobre el hombre y la estructura del universo, debe ayudarnos a definir el lugar que ocupa el ser humano, según la tradición, en el contexto de la vida orgánica, precisando la naturaleza de los lazos que los unen, percibiendo mejor el sentido de la misión del hombre sobre el planeta y el cosmos. Antes de que naciese la vida sobre la Tierra, era necesario en consecuencia que fuesen realizadas las condiciones de ese nacimiento. La nota Si, de la octava lateral, representa ese estado previo, en el curso del cual la Tierra fue envuelta por una atmósfera, y un campo magnético llegase a la compleja estructura que hoy en día es la suya. Ella evolucionó según una gama descendente que comprendía, según la regla, un período de crecimiento y un período de desarrollo. Pero, desde su aparición, ella vivifica el planeta, al que de ahí en adelante deviene un órgano sensible, activo en el cuerpo de Mesocosmos, y a través de este, de escalón en todo el macrocosmos. La aparición de la vida celular siguió al nacimiento de la atmósfera y del campo magnético terrestre, y desde esta aparición, mucho antes que la atmósfera haya alcanzado las formas complejas que diseña la ciencia moderna, la vida celular permite el funcionamiento de la estación de transmisión, cuyo rol era el de colmar el intervalo entre Fa y Mi, de la gran octava del rayo de creación, transformando las energías que emanan del absoluto 2. Esta superación debía hacerse necesariamente al contacto del planeta, como la muestra la posición de este en la gran octava. Esta posición refleja también uno de los aspectos del carácter de mixtas orbis de la Tierra, que se sitúa al nivel del Mi de la octava, pero que en tanto elemento de la cohorte planetaria, y por los lazos que tiene con esta última participa del Fa. La vida orgánica se coloca exactamente entonces al nivel del intervalo entre esas dos notas. La ciencia positiva verifica hoy en día la concepción tradicional según la cual la atmósfera de un planeta resulta de la concentración del éter bajo la influencia de energías finas. Esta es una manera simbólica de decir que la materia difusa intersideral es susceptible de condensarse alrededor de un planeta, cuando la acción solar permite allí una constitución de un campo magnético que tiende, él mismo, a captar la materia en tránsito en el espacio. La tradición admite una interacción entre atmósfera-campo magnético e irradiación solar. Una vez constituida la atmósfera, opone a la irradiación solar una resistencia que refuerza el campo magnético terrestre. Entre otras funciones, este capta ciertas influencias dirigidas por el Sol hacia nuestro planeta referidas a la vida orgánica, y en particular al hombre, que es en ella el organismo más sensible. La recepción se hace uniforme por la rotación diurna de la Tierra. A esta absorción directa, regular, se agrega una recepción indirecta reflejada por la Luna, y cuya intensidad podría figurarse por una sinuosidad. El rol conjunto de la atmósfera y del magnetismo terrestre, que condicionan la vida sobre la Tierra, y la superación del intervalo entre Fa y Mi, de la gran octava, no son más que un caso particular de la técnica, según la cual se realiza la superación del segundo intervalo de los rayos de la creación.
siendo colmado el intervalo 2i por el conjunto de macrocosmos. La vida puede así desarrollarse sin discontinuidad en todos los escalones del universo, cuyo funcionamiento manifiesta la unidad orgánica. Si en la ciencia positiva, ciertas representaciones astronómicas del universo han parecido contradecir, a veces, la teoría de esta unidad fundamental, los datos más recientes, especialmente sobre la irradiación cósmica o los intercambios de energía, parecen indicar muy bien un encaminamiento hacia la confirmación del conocimiento tradicional. El principal trazo común por el que se expresa la unidad de vida, flora, fauna, hombre, es la respiración, esta característica esencial de todo ser viviente nacido en la atmósfera, que igualmente penetra el suelo, los ríos y los océanos. Todo lo que vive, respira. La respiración tiene otras funciones que las transformaciones químicas, en el curso de las cuales se intercambian el oxígeno y el gas carbónico. Ella permite a la materia viviente extraer de la irradiación, tal como llega al nivel de la vida orgánica, después de haber atravesado la atmósfera ciertos elementos o ciertas influencias provenientes de nuestro sistema solar, y más allá de este, del mundo de las galaxias. En relación a la tradición, cada uno de esos elementos están cualitativamente marcados por la fuente de la que provienen. Así todo cuerpo viviente puede absorber y asimilar, según su estado de ser, toda clase de influencias materiales que tienen su origen en el universo entero. Por ejemplo, en una reunión de personas en un lugar determinado, puede ser inspirado el mismo aire, pero cada uno expira un aire distinto. Esto se debe al poder del diferente nivel de absorción en cada una de las personas presentes, poder que está en función del respectivo nivel del ser, sobre los planos físico, psíquico y espiritual, y se manifiesta en el funcionamiento de las tres gamas de nutrición de las que hablaremos en el capítulo 11. Examinaremos ahora las relaciones de la vida orgánica sobre la Tierra con el Sol. La tradición ha considerado siempre al Sol como el absoluto de esta vida, es decir, como el ser que la condiciona enteramente. Se niega a ver en él solo un laboratorio, donde las reacciones químicas, los fenómenos físicos, magnéticos y eléctricos, que se producen a algunos millones de grados, serían finalmente reductibles a puras reacciones mecánicas. Independientemente de su acción en el dominio físico, se reconoce generalmente hoy en día que el Sol ejerce una importante acción sobre el psiquismo del hombre. Esta acción se observa en especial en relación a la aparición de las manchas solares, que fuera de las tempestades magnéticas que provocan, traen como consecuencia frecuentemente perturbaciones sociales e incluso guerras. La ciencia positiva, hasta una época reciente, solo pudo observar al Sol, a través del tritocosmos y el mesocosmos. Es solo en los últimos años que los sondeos han permitido fotografiar al Sol y atenuar los efectos del filtraje de irradiaciones por la atmósfera, se han dado cuenta así de la importancia de las deformaciones que tiene como consecuencia esa pantalla. El aspecto, el color del Sol, cambian notablemente desde el momento que se alcanza la estratosfera. La posibilidad de lograr satélites equipados con instrumentos científicos debe permitir recoger informaciones sobre el aspecto exterior de nuestro absoluto, sino idénticas, al menos comparables a cómo son recogidos los datos científicos relativos a la Tierra. Observar al Sol, tal como aparece visto desde el seno de su propio cosmos, y no más a través de sucesivas pantallas. Aunque de naturaleza diferente las relaciones que ligan la Tierra a la Luna, y la influencia que ejercen el uno sobre el otro de estos dos cosmos, son, para la vida orgánica sobre nuestro planeta, de una importancia considerable. La Luna, a la vez de nuestra octava lateral y de la gran octava, es miembro del Tesaracosmos, en tanto que satélite planetario y parcela del cuerpo de la Madre Cósmica. Ella representa en nuestro rayo de creación la energía cósmica femenina, y lo mismo que Isis y Afrodita Urania, personifica el amor bajo su forma reflexiva, femenina. Es la última nota de la gama descendente surgida del Sol, el Do, de la octava lateral, el absoluto 2 en nuestro rayo de creación, y la energía lunar se propaga entonces remontando a la vez, a lo largo de la gran octava y de la octava lateral, se expresa en la primera como Madre de Dios, y en la octava lateral como Reina de los Cielos, Regina Astris. He aquí los títulos atribuidos por la liturgia a la Virgen María. La luna es entonces el receptáculo, la matriz, que, en respuesta a la energía del absoluto 2, hace nacer a lo largo de nuestro rayo de creación los diferentes elementos de la vida orgánica. Esta se encuentra entonces bajo la influencia de la polaridad Sol-Luna. La energía pasiva de la Luna proviene de la energía solar, ella la refleja, pero esta operación no se hace sin una transformación, donde interviene su propia naturaleza, que da a los rayos reflejados características polares en relación a aquellas que tenían al llegarle.
El carácter todavía incompleto del tesaracosmos ya ha sido señalado en el primer volumen de Gnosis, con las consecuencias que este hecho trae para la vida orgánica, y en particular para el hombre. En tanto que ser cósmico viviente, la Luna no ha nacido aún, lo que se traduce especialmente por la ausencia de atmósfera y de campo magnético. La Luna no tiene entonces, como la Tierra, lazo orgánico directo con el Sol, satélite, ella depende directamente de su planeta, y es solo por intermedio de este que entra en relación con el Sol. Uno de sus roles esenciales es reflejar la energía solar sobre la superficie de la Tierra en una forma modificada. Sin embargo, por el hecho de la reflexión, como se ha dicho antes, también se produce, recordémoslo, una variación cualitativa y cuantitativa según las fases. Pero estos cambios no impiden la continuidad de reverberación, debido al hecho de que la Luna presenta siempre la misma cara a la Tierra, siendo iguales la duración de sus rotaciones sobre sí misma y alrededor de nuestro planeta. El rayo de creación al que pertenece la especie humana permanece entonces incompleto. La vida orgánica, y especialmente el hombre, no han alcanzado ese punto de crecimiento y desarrollo donde sería colmado perfectamente el intervalo entre fa y mi de la gran octava, con las dos consecuencias que implicaría la superación de este obstáculo: la vivificación de la Tierra en el estado de mi, y animación de la Luna en la nota re, por la energía surgida del absoluto uno. Es necesario percibir bien, en esta operación final, el juego combinado de las octavas, el flujo, la unión, el reflujo, y en la operación creadora la sinergia, al nivel del intervalo, de las fuerzas surgidas del protocosmos y del deuterocosmos. En la medida en que se hace el franqueamiento, la Tierra recibe, según San Juan, gracia sobre gracia, porque se manifiesta en ella la energía recibida a la vez de la gran octava y de la octava lateral, es decir, a la vez del absoluto 1 y del absoluto 2. En cuanto a la Luna, ella se beneficia de otra forma con la energía proveniente del conjunto de la vida orgánica sobre la Tierra. Aquí parece eminente el rol del hombre. Ya ha sido señalado el carácter voluntario, consciente de la acción humana en las transformaciones de la vida orgánica. Esa intervención es marcada de más y más. Si se debiera representar los resultados por una curva, ésta se acercaría a la representación de una progresión geométrica. En efecto, el ritmo de la producción se va acelerando. Si no puede llegarse hasta afirmar que coincide absolutamente con el crecimiento de la población, cuando se la considera por sector, puede constatarse que en el conjunto varía en proporciones semejantes. Se daría una respuesta a la aparente comprensión del tiempo de que hablamos en otra parte. Desde el punto de vista cualitativo, es necesario subrayar la importancia de la selección hecha por el hombre en sus operaciones de eliminación y de transformación de la fauna y de la flora. Esta selección condiciona no solo el crecimiento, sino sobre todo el desarrollo, es decir, el refinamiento de la vida orgánica. No es inútil examinar un poco más en detalle la historia de esas transformaciones de la vida orgánica sobre nuestro planeta para apreciar mejor el lazo que ellas tienen con el acabamiento de nuestro rayo de creación. Cuando apareció la vida orgánica sobre nuestro planeta, solo resonaba la nota fa, de la octava lateral. La transición de la energía no se hacía más que por la flora, en forma grosera e incompleta. La entrada en juego de la nota sol modifica muy poco esta situación. La existencia de especies inmensas de la fauna, y después la venida del hombre preadánico, tuvieron una cierta influencia sobre el volumen de las operaciones hechas por la estación de transmisión, pero le faltaba un elemento cualitativo que solo podía dar la resonancia de la, es decir, el alcance por el hombre del estadio de desarrollo que debía jugar un rol de catálisis en la expansión de las otras dos notas. En efecto, es a la acción del hombre que se deben la aparición de plantas de alto poder nutritivo, la domesticación de ciertas especies de animales y la aplicación de ciertos métodos de selección. Fueron los primeros pasos en el camino de la domesticación de la naturaleza, que se presenta tanto bajo una ampliación del juego de los fenómenos naturales, como bajo las formas de trabas colocadas a su acción. Esta domesticación tiende esencialmente a la creación de potenciales utilizables por el hombre. Esta utilización tiene efectos inmediatos sobre la expansión de la flora y de la fauna, al servicio del hombre. La facultad de utilizar fuentes de energía de más extensa tiene una repercusión directa sobre los ciclos inversos de la nutrición general, repercusión que tiende a provocar lo que constatamos en nuestros días, un desarrollo en progresión de los elementos que proveen su potencia a la estación de transmisión. Si crecimiento y desarrollo son manifiestos y regulares en lo que concierne a la fauna y a la flora, es necesario constatar que la cualidad del hombre exterior no se ha modificado, durante el periodo histórico más que en forma desequilibrada. Hipertrofia intelectual de las clases dirigentes,
se hace en detrimento de las funciones emotivas y en ciertos casos de las funciones motrices. Es que el hombre trabaja de más para mejorar sus condiciones de vida, sin preocuparse de la misma vida. Cierto, esta última preocupación parece ser consciente en ciertos medios del Oriente, y esto explica sin duda la atracción que ellos ejercen, pero ¿en qué se han transformado en Occidente las tendencias que manifiestan el pensamiento de un Sócrates o de un Platón, y la enseñanza de escuelas que, mismo bajo formas aberrantes, pretendían resolver no más teóricamente sino en la práctica el problema de la vida, es decir, el problema de la salvación, objeto de la tradición cristiana? Esta preocupación no atormenta actualmente más que a un número reducido de personalidades, lo más a menudo aisladas, que querrían aplicar sus esfuerzos al dominio del saber tradicional. Lo que se observa una desviación del punto de aplicación de las energías humanas, tan paradojal como ello sea, tiene su razón de ser. La fuerza creciente de la ilusión es el efecto de la ley general, adaptada también ella a esta comprensión de hecho, del tiempo. La vida psíquica del hombre exterior apenas ha cambiado desde el ciclo del padre, sigue regida por el miedo, el hambre, el sexo. Esos tres motores principales de la ley general, permanece como la imagen de la miseria y el caos. He aquí, pintado por Tucídides, menos 460-395 a.C., un cuadro de las condiciones de vida en textos transmitidos a su generación. El país que hoy lleva el nombre de Grecia, no fue primitivamente habitado en forma estable, sino que fue el teatro de frecuentes inmigraciones. Se abandonaba sin pena los lugares para dejar espacio a nuevas flotas de viajeros. Como todavía no había comercio, ninguna comunicación asegurada ni por tierra ni por mar, y cada uno explotaba el suelo únicamente en la medida de sus necesidades, sin pensar en enriquecerse, sin hacer tampoco plantaciones, porque con los pueblos abiertos nunca se sabía si las cosechas no serían robadas por extranjeros rapaces. Finalmente, como se esperaba encontrar en cualquier lugar el sustento diario, se emigraba sin dificultad. La situación no había cambiado 13 siglos después. Como lo señalaba Makodi, 956, el polígrafo árabe. Él explicaba el movimiento en masa de cierta población por el deseo de escapar del doble flagelo de la peste y la guerra. La crueldad de las guerras y las revoluciones en el curso del siglo XX evidencia claramente que el hombre exterior casi no ha progresado moralmente. Sería igualmente posible encontrar argumentos en favor de una regresión sobre este plano. En el curso del periodo histórico, la calidad de la fauna y de la flora se ha transformado entonces en forma considerable bajo la influencia del hombre. Esto debe ser interpretado como significando que esos dos reinos ponen a disposición de la estación de transmisión energías de más en más finas. No es lo mismo en lo que concierne al hombre. Si se ponen aparte las individualidades, la evolución de la especie humana, en el sentido esotérico del término, es un fenómeno de lo más dudoso. En compensación, la variación considerable de la población humana juega un rol apreciable en la evolución de la potencia de la estación de transmisión. Se trata de un fenómeno reciente, como lo muestran los ejemplos antes citados. En el siglo X de nuestra era, la tierra estaba muy poco poblada. Es así que 7 tribus húngaras y una tribu cosara pueden entonces asentarse sobre el territorio que constituye la Hungría actual y que los eslavos habían abandonado para emigrar hacia el norte. Lo mismo en el siglo XVI, los conquistadores encontraron las Américas y Siberia casi vacías. Parece que la población del globo se ha mantenido durante siglos en una cifra que no superaba algunas centenas de miles de habitantes. Después, ella se ha puesto a progresar rápidamente en el periodo contemporáneo. La tasa anual de crecimiento es hoy en día del 1,6%. Los demógrafos estiman que la población mundial se elevaba en 1955 a 2.700 millones de almas aproximadamente, y que ella superará los 3.000 millones en 1962. Después se duplicará antes del fin del siglo. Las consideraciones que preceden toman todo su valor cuando se intenta apreciar sus consecuencias sobre la evolución de la potencia de la estación de transmisión terrestre de energía cósmica. Si la intensidad global de la transmisión se acrecienta en proporciones considerables en el curso de la historia contemporánea, el aspecto de las energías transmitidas hacia la extremidad del rayo de creación sigue incompleto. Sin embargo, le falta en efecto el aporte masivo de las energías psíquicas espirituales. Solo la evolución del hombre podría asegurar una transmisión que sea suficiente en calidad y cantidad. Habiéndose completado en efecto el crecimiento del ser humano, su evolución está de aquí en adelante ligada a su desarrollo.
Este comporta esencialmente un refinamiento que debe permitirle pasar del saber al comprender. Tomemos un ejemplo. Los recientes descubrimientos de la ciencia han permitido lanzar al espacio instrumentos que, según la posición que se les ha dado, constituyen para la Tierra un nuevo lazo, sea con el tesaracosmos, sea con el mesocosmos. He aquí un paso importante que no solo contribuye a la plena realización del rayo de creación, sino que tiene también la virtud de aproximar considerablemente nuestro mixtus orbis al deuterocosmos. ¿Se ha comprendido plenamente el sentido de estos eventos? En este punto es necesario hacer una distinción entre su significado sobre el plano esotérico por una parte, y sobre el plano científico por otra. Sin embargo, también desde este punto de vista la duda está permitida, a pesar de la extensa publicidad anunciando que el objetivo es la penetración en otros mundos. En el gran público el interés no supera casi la curiosidad intelectual, que también se va agotando, tan grande se ha vuelto la incapacidad del hombre para sorprenderse, para vivir lo maravilloso. Es sobre todo un sentimiento de vanidad el que se suscita en las masas, sentimiento que refuerza el espíritu de suficiencia, ese servidor de la ley general, cuyos esfuerzos tienden a entorpecer la evolución moral. Esta misma ley general hace reaccionar al hombre delante de la imprevisible novedad, le hace sospechar de los milagros, esos signos de los planos superiores, y le insufla el odio hacia aquellos que intentan despertarlo. Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y lapidas aquellos que te son enviados, decía Jesús. Es que, muy especialmente en el hombre moderno, el entrenamiento del centro intelectual comporta una exasperación del sentido crítico, que le facilita a la vez el acceso al saber y limita su actitud para comprender. El saber es compatible con el sueño, mientras que el comprender comporta una curiosidad despierta, guiada por la intención, y trae un deseo de liberación en la medida de su profundidad. Es entonces el comprender el que hace activar porque, siendo una emoción positiva, supera el inmovilismo que implican las tendencias contradictorias de la inteligencia. Y es también el comprender el que se inquieta, comparando a las advertencias de los textos sagrados, los signos que el progreso de la tecnología inscribe en el cielo. Cuando vean todas esas cosas, sepan que está próximo a la puerta. Todavía, en los días que precedieron al diluvio, los hombres comían y bebían, se casaban y casaban a sus hijos, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ellos no se daban cuenta de nada hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Asimismo, lo mismo que sucedió en el tiempo de Lot, así ocurría. Los hombres comían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, una lluvia de fuego y azufre cayó del cielo, y los hizo perecer a todos. La advertencia es clara. Sin embargo, la fuente del riesgo reside en el hombre mismo más que en las circunstancias, tal como lo manifiesta el texto de San Pedro ya comentado en el ciclo exotérico, donde se ofrece una alternativa donde por otro lado dice: los cielos y la tierra en el presente están guardados y reservados para el fuego, para el día del juicio y de la ruina de los hombres impíos. El día del Señor vendrá como un ladrón. En ese día, los cielos pasarán con estruendo, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra con las obras que ella encierra será consumida. Pero por otro lado, el Señor no tarda en el cumplimiento de su promesa, pero Él usa paciencia con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino queriendo que todos lleguen a la conversión. Nosotros esperamos, según su promesa, nuevos cielos y nueva tierra, donde habitará la justicia. La separación entre la impotencia moral del hombre y su potencia en el dominio de la técnica es evidente. Bailoteo sobre el plano moral, saltos hacia adelante en el plano de la tecnología. Esta creciente separación manifiesta sobre el plano exterior la incapacidad interior del hombre contemporáneo de pasar del saber al comprender, de franquear el pozo que lo separa. Tan lejos como retrocedamos en la historia, siempre tenemos el testimonio de la tradición, enseñando a cada uno la manera de colmar esa fosa por el conocimiento de sí y por el trabajo sobre sí. Es urgente que nos apliquemos con todas nuestras fuerzas a conocernos a nosotros mismos si queremos llegar a un maestrazgo de nosotros mismos, suficiente para evitar una catástrofe semejante a aquellas de la cual las Escrituras Santas nos han conservado el discurso. Para darnos cuenta mejor del sentido creador de este trabajo del hombre sobre sí mismo, debemos situarlo en el contexto de las fuerzas creadoras trabajando en el universo. Hemos visto que en la energía creadora surgida del Absoluto Dos, su principio es el amor en sí mismo. En nuestro estado de ser, somos incapaces de percibir,
de concebir o de aún imaginar la naturaleza, la magnificencia y la potencia de ese amor absoluto, espiritual que, alcanzando el deuterocosmos, recibe del absoluto 2 un aporte emotivo, psíquico, el do de la octava lateral, cuya fuerza alcanza el conjunto del sistema planetario, hace resonar este amor psíquico, celestial, que penetra y exalta la vida orgánica, vivificando así toda la tierra. Se añade enseguida el amor surgido del absoluto 3, amor terrestre carnal. Bajo la forma de energía sexual, en toda la variedad de sus manifestaciones, domina ésta el tritocosmos, asegurando así la reproducción de las especies. Bajo estas tres formas, el amor alcanza, baña y hace vivir todo el universo. Noumeno, emanación directa e independiente del absoluto, el amor se impone sin restricción, aunque el hombre tiende constantemente a someter esta fuerza noumenal a los fines de la personalidad, la que pertenece a la categoría de los fenómenos. ¿Cuántas uniones son dictadas por la ambición o las consideraciones sociales, y aún por otros motivos? Esta actitud tiene un carácter sacrílego, porque estando la creación fundada sobre el amor, todo atentado al amor atenta contra Dios. Y, dice la tradición, Dios ama hasta los celos. Podría aún decirse que la utilización del amor para fines prácticos rompe el punto de equilibrio universal, conduciendo al plano egoísta, lo que pertenece en su esencia a los planos superiores. En esas condiciones, no es sorprendente que la blasfemia contra el amor, que es el espíritu, conduzca a situaciones monstruosas, a la falta de moral e incluso al crimen. Resumamos lo que precede. Las tres corrientes del amor son: el amor espiritual emanando del absoluto 1, amor psíquico emanando del absoluto 2, y el amor carnal emanando del absoluto 3, penetran íntimamente el conjunto de la vida orgánica sobre la tierra. Sin embargo, solo el hombre tiene la facultad de captarlos y de vivirlos todos. Pero aprehender y vivir íntegramente el amor psíquico, donador y cortés, amor del Cristo, no fue dado al hombre más que en la medida de la formación en él, del centro magnético y de la absorción de éste por el centro emotivo superior. Para el hombre exterior, dominado por su personalidad incompleta, el amor no le es accesible, más que sobre el plano del absoluto 3, porque en ese plano, el centro sexual le permite absorber e irradiar la energía creadora que asegura la procreación. Sin embargo, este amor contiene por otro lado, una promesa, un hilo de Ariadna. Modificando su actitud con respecto a él, huyendo de su aspecto bestial, el hombre puede remontar la corriente, pero esta transformación solo es posible con la sublimación del sexo. A continuación, de una evolución esotérica, cuando el hombre, hoy exterior, cese de serlo de hecho, se debe constatar, sin embargo, que el hombre exterior siente el carácter trascendental del amor, surgido del absoluto primero y del absoluto 2. El primero alcanza esencialmente su conciencia en forma de percepción de la existencia. Aunque se trate de la belleza del universo o de su vida, él los considera como dones, antes que como un don prodigioso digno de suscitar su deslumbramiento constante y su gratitud. Frente al absoluto 2, su actitud difiere, al menos en apariencia. La inteligencia humana rinde homenaje a la grandeza del sacrificio del Cristo en la cruz. Pero el hombre quiere considerarse sobre todo el beneficiario de la inmolación de su Señor, que esencialmente se le aparece como su Salvador. La salvación le parece un derecho adquirido, compensación del sacrificio divino. Estas manifestaciones del amor superior permanecen entonces, para el yo de la personalidad, fuera de su sentido de realidad, descuidando el lado divino de la naturaleza humana mientras persigue sus propios objetivos, crucifica cada día al Salvador, intentando hacerse servir del amor para fines egoístas. Vanamente por otra parte, porque esos esfuerzos conducen infaltablemente al fracaso moral, y en consecuencia, después, a la muerte. En los capítulos siguientes se examinará en detalle ciertos aspectos de las manifestaciones del amor, base noumenal sobre la cual reposa el edificio fenomenal del macrocosmos entero, fuerza que penetra hasta el último organismo del microcosmos, del virus y del espermatozoide de los humanos. Recordémoslo, de hecho solo es salvado después del segundo nacimiento, Juan III, es decir, cuando su personalidad, alcanzado el término de su crecimiento, hombre 4, es promovida, por su identificación con el yo real, al rango de individualidad, hombre 5, y se empeña en el camino propiamente dicho, estado de su desarrollo, hombre 6 y 7. Para el hombre 1, 2 o 3,
hombre exterior, el beneficio del sacrificio del Salvador consiste en la posibilidad de evolucionar. Es entonces solo salvado en esperanza. Capítulo 3. La fuerza creadora que emana del Absoluto Uno se transmite hasta los confines del universo, por la corriente del amor omnipotente. En esta difusión a partir de su residencia, hemos visto que el amor cambió, si no de naturaleza, al menos de intensidad, y pierde de más en más su sutileza. Si consideramos nuestro rayo de creación, observamos toda una escala de valores en las radiaciones emitidas de esta forma, por el Sol central, por nuestro Sol, por la Tierra y finalmente por la Luna. Hemos visto cuál es la posición del hombre exterior frente al amor. Ella refleja su nivel de ser, y también su objetividad, el imperio que tiene sobre él, la personalidad. El esplendor del amor del Absoluto Uno le es inconcebible, puede percibir lo que es el amor del Absoluto Dos, del Cristo, reconociendo la nobleza y la eficiencia, pero en tanto el hombre permanezca tal cual es, no puede practicarlo, porque el amor del Cristo es el amor objetivo. Y para sentirlo el hombre debe pasar por el estado 4, el del hombre equilibrado y alcanzar con el segundo nacimiento el nivel de ser del hombre 5, es decir, alcanzar la individualidad. El Cristo convocaba a sus discípulos en el Sermón de la Montaña a forzar esa barrera de la subjetividad. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y perdonad a los que os maldicen. Haced el bien a los que os odian, y rogad por los que os maltratan, y os persiguen a fin de que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No actúan los publicanos de la misma forma? Si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Sed perfecto como vuestro Padre Celeste es perfecto. En tanto, no alcanzamos a amar así, con un corazón puro, permaneceremos más acá de la puerta del reino de los siglos, entre los publicanos y los gentiles. Irradiar el amor objetivo del Cristo, es entonces la tarea de los verdaderos cristianos, de los santos, en el sentido de la iglesia primitiva, es decir, de los seres, que habiendo alcanzado la individualidad, siguen los imperativos de la chispa divina que llevamos en nosotros, nuestro yo real. Aunque en sustancia sea subjetivo y pasional, ese amor de paganos, ese residuo del amor divino, el único que el hombre exterior es capaz de concebir y ofrecer, guarda un carácter que tiene desde su origen. Procediendo de una fuerza noumenal, no puede ser totalmente avasallado por las exigencias de la personalidad, ese reflejo del mundo, según los textos sagrados. El hombre reconoce implícitamente ese hecho por la simpatía profunda que siente ante la vista de pasiones sinceras. El arte y literatura abundan en himnos al amor humano. Cuando una obra toma por tema un conflicto entre una pasión y los imperativos sociales, el triunfo del deber puede reencontrar la aprobación de nuestro pensamiento. Pero él no es acompañado por el sentimiento de nuestro corazón. Cuando un jurado se muestra benigno con el autor de un crimen pasional, lo que quiere reconocer, más allá del cargo a que es sometido, es el carácter trascendental del amor-pasión. El esoterismo muestra ¿cuál es la fuente del error cometido entonces por los jurados? Es que ellos atribuyen el carácter de amor humano al amor-pasión, por el cual el hombre se adhiere al mundo animal en relación a su caída, del la, al, sol, de la octava lateral. Aunque el animal no tiene control, ni sobre los hechos, ni sobre su actitud frente a los hechos, tampoco el hombre exterior tiene dominio sobre los hechos. Por ejemplo, sobre el adulterio que ha sido el motivo del crimen. Pero, participando de la octava lateral, dotado de un centro intelectual, en consecuencia de un espíritu crítico, permanece responsable de su actitud frente a los hechos. Esta responsabilidad es el fundamento de la doctrina del pecado. Fuera de los fines generales que está llamado a servir, el amor animal es para el ser humano un medio y no un fin. Él debe especialmente hacerlo pasar del estado de procreación al estado de creación. Los respectivos roles del hombre y la mujer en esta operación de trascendencia, que sin embargo queda bajo el dominio humano, ya han sido expuestos. Fuerza pasiva en la concepción, la mujer en el acto creador, deviene fuerza activa. En los dos casos, la fecundación encuentra siempre su fuente en el funcionamiento del centro sexual, cuya naturaleza participa de los centros superiores, y que de esta forma es susceptible a arrojar un puente entre las dos naturalezas. El pasaje del amor bestial al amor propiamente humano
es el encaminamiento hacia el amor objetivo, en el cual el Sermón de la Montaña nos invita a participar. Este amor objetivo permite una visión nueva, más grande y refinada, de las formas más sutiles aún del amor que llega a alcanzar hasta el primer impulso de la creación. Consideraremos más adelante la propagación de la fuerza creadora a lo largo de nuestro rayo de creación. A partir del Sol, hemos visto que esta fuerza se transforma cualitativamente alejándose del absoluto uno, así como se ha dicho en las Escrituras. Una es la gloria del Sol, otra la gloria de la Luna y otra la gloria de las estrellas, y una estrella difiere en gloria de la otra. Colocada entre el Sol y la Luna, la Tierra juega, como lo sabemos, el rol de estación de transmisión, esto por la aplicación de la ley universal según la cual la fuerza activa, de donde procede la vida en un cosmos determinado, tiene su fuente en el cosmos superior más próximo a la Tierra, ha recibido entonces la vida del Sol, y el Sol la transmite. En el caso de la Tierra y de la Luna, el absoluto 3, que asegura sobre la Tierra la procreación de las especies, también está encargado de vivificar el satélite. Si se hace abstracción del factor tiempo, los mecanismos son comparables de un escalón a otro, aunque la analogía no debe ser llevada demasiado lejos, por el hecho de los roles asignados a cada escalón en un contexto mucho más extenso. ¿Cuáles son, en sus grandes trazos, el mecanismo y la forma según los cuales la estación de transmisión Tierra comunica la energía solar a su satélite? ¿Cómo las energías producidas por la actividad humana, y más especialmente, la energía que resulta de la vida sexual, en el sentido más extenso, puede alcanzar la Luna y vivificarla? Entre los numerosos movimientos del globo terrestre, consideraremos solo dos para simplificar lo expuesto: la gravitación alrededor del Sol y la rotación en torno de su eje. En el primero de esos movimientos, la inclinación de la elíptica provoca un ritmo de las estaciones definido de más en más, a medida del alejamiento del ecuador. Siguiendo ese ritmo, la vida de la flora pasa por 4 fases: siembra, crecimiento, desarrollo, que culmina por la fructificación y reposo. El desarrollo de estas fases es mucho menos aparente para la fauna, y mucho menos todavía para el hombre, en quien los ritmos propios de la vida de las ciudades la contrarían, sin cortarlas por entero. Se produce entonces, según ese curso natural, una pulsación de la vida orgánica, porque la inserción de la curva de un hemisferio a otro no se resuelve en una compensación total. La extensión de las tierras cultivadas, la densidad de la población, inclinan netamente la balanza en favor del hemisferio norte, que capta y emite en consecuencia radiaciones mucho más numerosas. Es fácil percibir que la alternancia de los días y de las noches juega igualmente un rol, especialmente en lo que concierne a la cualidad de las radiaciones. El día es consagrado sobre todo a la vida pública, a la acción, con lo que ella comporta, demasiado a menudo, de emociones negativas. La noche a la vida privada, donde tienden a predominar sobre todo las positivas. Por estos dos movimientos es creado entonces un modo especial de absorción de las energías solares que alcanzan la vida orgánica en el fondo de la atmósfera, después de todas las transformaciones que ellas han sufrido en esta. Las energías solares emitidas y dirigidas a la Tierra siguen por otra parte un ritmo propio en el que la rotación del Sol alrededor de su eje juega un rol primordial. Es necesario, naturalmente, tener en cuenta, entre las energías recibidas del Sol, aquellas que alcanzan nuestro planeta después de haber sido reflejadas por su satélite. Aquí la complejidad de los ritmos es más evidente todavía, así como la matizada influencia que tiene sobre la vida orgánica. Esta influencia es tan evidente que los hombres, que viven en contacto con la naturaleza, parecen haberla tomado en consideración. Las muy sumarias indicaciones que preceden no podrían dar una idea muy precisa de la complejidad de los haces de energía que recibe y a los cuales constantemente reacciona la vida orgánica. Por lo menos pueden hacer presentir la complejidad y variedad de los niveles de energía que ella suscita. Ello concierne al aspecto cuantitativo, pero el elemento cualitativo no es menos importante. En ese campo las variaciones son también muy grandes fuera de todo saber libresco. Conocemos por experiencia la distinta influencia que tienen sobre el organismo humano los rayos solares a los que está directamente expuesto, o los mismos rayos reflejados por la Luna. Frente a estos haces de energía que recibe, la vida orgánica actúa como un vasto laboratorio. Es considerable la extensión de las transformaciones que sufre sobre nuestro planeta la energía solar. Aumenta a medida que la vida reviste formas de más en más complejas y que la interacción de elementos psíquicos y físicos toman una mayor importancia. Esas transformaciones colaboran entonces para la elaboración de energías de más en más finas. Este aspecto cualitativo
tiene importantes repercusiones, tanto sobre el movimiento general de expansión del rayo de creación, como sobre la evolución personal de los seres humanos, y por allí sobre el resto de la vida orgánica. Tendremos ocasión de tratar un aspecto de este tema en el capítulo consagrado a la nutrición. Una vez que la vida orgánica ha transformado las energías solares o cósmicas, estas son transmitidas a nuestro satélite y es esencialmente la parte de la Tierra no iluminada por el Sol que es emisora. Hay aquí una nueva aplicación de la ley de analogía. La tradición considera que cada cosmos orienta rigurosamente sus radiaciones en dirección al cosmos siguiente que está encargado de vivificar, y en la misma forma que las energías solares no son proyectadas mecánicamente en todas las direcciones del espacio, sino individualmente hacia cada planeta del sistema, lo mismo, las energías que emanan de la Tierra son directamente orientadas hacia su satélite. Tal es, en forma grosera, el mecanismo de transmisión. La mayor función de la vida orgánica, en tanto que laboratorio, es una operación de transformación de las energías que le llegan. Transformación que se hace esencialmente bajo el impulso del absoluto 3. Entre las especies vivientes sobre la Tierra, solo el hombre, tendiendo hacia el amor objetivo, puede afinar en forma apreciable las energías recibidas de esa fuerza. Estas energías finas tienen gran potencia y juegan un rol de catálisis en el proceso de desarrollo del rayo de creación. Repitamos que ese desarrollo tiende esencialmente por el refinamiento de la vida orgánica sobre la Tierra, a la vivificación de nuestro satélite. Las Escrituras dan ciertas indicaciones en lo que concierne al término de esa transformación. Una exégesis del Salmo 71, 72 de la Vulgata y de Luis II permite interpretar los 7 primeros versos como una visión del rey David sobre el tema de la vida sobre la Tierra durante la era del Espíritu Santo, cuando el justo florecerá. El fin de esta era feliz, se indica precisamente, y la paz será grande hasta que la luna sea elevada. Por otra parte, los textos hacen numerosas alusiones a la futura metamorfosis del sol y de la luna, vistas desde la tierra. Se ha dicho que el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre. Estas indicaciones tienen evidentemente un sentido simbólico. El lenguaje esotérico designa a menudo la vida hablando de la sangre. Para la tradición, el sistema solar en su conjunto, Sol, Fa, Mi, Re, de la gran octava y la totalidad de la octava lateral, juega en el rayo de la creación el rol de un árbol que debe producir nuevos soles, dotados de sus mundos planetarios. Los actuales planetas y los asteroides formarán los satélites de esos nuevos sistemas. La Luna cesará de ser satélite para devenir planeta viviente cuando las notas Re de la gran octava y la totalidad de la octava lateral resuenen plenamente. Esto no podrá producirse más que en el momento en que nuestro satélite haya absorbido en cantidad suficiente de energías solares, transformadas por el tritocosmos, y de tal cualidad que sea creada una atmósfera. Ya hemos visto que la razón por la cual la Luna presenta siempre la misma cara a la Tierra no es la misma, y he aquí otra. Por el hecho de su rotación, que dura más o menos un mes terrestre, la totalidad de la superficie de la Luna es iluminada en forma regular por el Sol. En compensación, las radiaciones de la Tierra solo la alcanzan más o menos en un hemisferio. Ellas cubren el espacio Tierra-Luna en proporción directa de la potencia de la estación de transmisión. El acrecentamiento de esta potencia tiende a crear una diferencia de potencial también creciente entre la irradiación regular recibida del Sol y las radiaciones variables emitidas por nuestro planeta en favor de un solo hemisferio lunar. Es esta diferencia de potencial la que tiende a crear alrededor de la Luna una atmósfera y un campo magnético. La existencia de esta envoltura permitirá a la radiación solar ejercer sobre la Luna una influencia directa, como en el caso de la Tierra. Eso será la aparición en el mundo y el nacimiento del feto cósmico, alcanzado el término del embarazo. El acrecentamiento de esa diferencia de potencial tendrá como consecuencia, de una parte, una aceleración de la rotación lunar en torno a su eje. El recién nacido en el cosmos tomará el rango de planeta viviente. Esta es la conversión en sangre de que habla el rey David. Abandonará entonces su órbita alrededor de la Tierra. Según la palabra de la Escritura, ella será elevada. Habiendo cumplido la Tierra su tarea de vivificación de la Luna, franqueará también ella una nueva etapa de su evolución, dejará el mesocosmos para entrar en el deuterocosmos, como un nuevo sol. Brillará con luz propia, y por este hecho, nuestro Sol no la iluminará como lo hace actualmente. Ella será iluminada directamente por la luz inefable de las alturas del protocosmos. Así se explica la visión del rey David, en la que el Sol se cambia en tinieblas.
Ahora que hemos avanzado en el estudio del proceso según el cual se transforma y agranda el rayo de creación, parecería útil subrayar ciertos aspectos del rol que juegan en esas transformaciones, la vida orgánica, y más particularmente el hombre. En todo el universo, en todos los escalones, la vida pasa por los estados de concepción, nacimiento, crecimiento y finalmente desarrollo. Tratándose de la vida orgánica sobre la Tierra, los dos primeros estados pueden ser considerados como superados, aunque la vida sea renovada constantemente. Se hace evidente el acento sobre el crecimiento y el desarrollo, pero para el rol que debe llevar nuestro planeta, en particular para la vivificación de nuestro satélite, esos dos factores son hoy en día de una importancia sin igual en lo que concierne a la eficacia de la estación de transmisión. Las transformaciones de la flora y la fauna han crecido en una medida apreciable por el trabajo del hombre, aportando importantes modificaciones cualitativas. Desde este punto de vista, y aunque continúa el crecimiento, es permitido hablar de desarrollo en el interior de las notas fa y sol de la octava lateral. Este crecimiento y este desarrollo son las condiciones de expansión de la raza humana, que se hace ahora a un ritmo que ninguna voluntad humana parece capaz de trabar. La tesis de los historiadores sobre la presión demográfica como fuente de conflictos armados, las advertencias de los malthusianos, las inquietudes de los organismos responsables del crecimiento de los recursos naturales, la propaganda de ciertos gobiernos en favor de una limitación de los nacimientos, no tienen eco, o al menos, eficacia real. El acrecentamiento en progresión geométrica tiende a colocar definitivamente el acento sobre el la de la octava lateral. Pero es conveniente insistir sobre otro punto. El teclado de las energías de las que el hombre dispone se ha alargado considerablemente en el curso del periodo contemporáneo, y a un ritmo que también sigue una progresión geométrica. La clasificación de los recursos naturales pronto deberá ser extendida para introducir en ella las energías captadas directamente en la atmósfera, e incluso más allá. Los métodos que la ciencia positiva pone a disposición del hombre extienden prodigiosamente su campo de actividad. Por la electrónica, él dispone de aquí en adelante no solo de herramientas naturales y de ingenios mecánicos, sino también de herramientas intelectuales. La dimensión exacta de esos medios es todavía incalculable en lo que concierne a la potencia de la estación de transmisión. Cuando se examina el problema del rol del hombre desde el ángulo que nos preocupa, es necesario no perder de vista jamás, al lado de los elementos cuantitativos de los que acabamos de hablar, el elemento de transformación, que juega un rol esencial desde el punto de vista de la cualidad de las energías en la forma última que ellas toman. Aunque la multiplicidad de las actividades humanas desde el subsuelo hasta el espacio no solo hace un llamado a nuevas energías, sino que, por la modificación que produce, también modifica la cualidad de las radiaciones que es susceptible de emitir nuestro planeta. Percibimos el rol que el hombre juega indirectamente en la carga y manipulación de una variedad creciente de energías. La duración de la vida humana ha aumentado mucho en el curso del último siglo. Las actividades de la persona humana en todos los dominios, en consecuencia en el de la vida sexual, se prolongan mucho más allá de los límites considerados como normales todavía en el comienzo del siglo XIX. Hay allí, como lo hemos visto, una fuente de energías creciendo constantemente de manera muy especial, y que debe jugar un rol esencial en el desarrollo de nuestro rayo de creación. Evitando caer en la megalomanía, debemos constatar que la responsabilidad del hombre se ha acrecentado considerablemente en el curso del periodo contemporáneo. La revolución industrial del siglo XIX ha marcado el comienzo de la transición entre el periodo y el de desarrollo de la vida orgánica, y aunque esta transición perdure, puede considerarse que el desarrollo propiamente dicho ha comenzado con el estado de utilización de la energía atómica. Si el intervalo entre fa y mi de la gran octava no ha sido aún colmado totalmente, sin embargo la nota mi de la octava lateral ha comenzado a resonar. Según la ley de analogía se aplica a todo el desarrollo, la resonancia plena de esta nota puede ser marcada por la aparición y el desarrollo de aptitudes nuevas en el hombre, elemento primordial de la vida orgánica. El carácter mixtus orbis del medio en que vive, reflejo de su nivel del ser, juega sin embargo el rol de freno frente a esa expansión. Considerado en su término, el franqueamiento del intervalo de la gran octava y la amplificación del mi de la octava lateral deben producirse conjuntamente e interdependientes, dependen el uno o el otro de la evolución moral del hombre. En consecuencia se entiende la importancia de los esfuerzos conscientes que conducen a la formación de una verdadera élite transformada por la renovación de la inteligencia, capaz de asegurar el desarrollo de la vida orgánica,
con las consecuencias que debe tener ese desarrollo. En la escala humana, esas consecuencias son inmensas. Ellas implican no solo el franqueamiento de una etapa en la expansión de nuestro rayo de creación, sino también la posibilidad, para toda la humanidad, de alcanzar lo que las escrituras llaman la consumación. Es probable que las perspectivas de la evolución cósmica, tales como han sido expuestas aquí, sean tomadas con reserva por ciertos espíritus. De todas formas, se podría ver allí una nueva hipótesis sobre el nacimiento de las estrellas, los planetas y sus satélites, hipótesis que vendría a agregarse a las que ya existen, porque ninguna de ellas ha podido atraer todavía una adhesión unánime. Esta posición podría llamarse un escepticismo positivo, según el cual el sabio guarda un espíritu abierto frente a las teorías que la experiencia no ha confirmado aún. De hecho, la ciencia positiva admite que sabe pocas cosas sobre la vida del cosmos, de lo que podría llamarse su fisiología, si se considera que representa en su totalidad un ser viviente o un conjunto de seres vivientes. Ese dominio de la vida del universo es sin duda uno de aquellos en que el ignorabimus de Virchow confirma más netamente los límites de la inteligencia humana. Los verdaderos sabios son humildes, conocen sus límites, sus miradas no están encandiladas por los progresos fulgurantes de la tecnología. Ellos admiten voluntariamente que la ciencia positiva se enfrenta o está a punto de enfrentarse con muros posiblemente infranqueables. Los más recientes sondeos hechos en el cosmos nos ponen a menudo frente a una imprevisible novedad que desmiente a veces los cálculos o las teorías de nuestra ciencia. Lo antes expuesto sobre el desarrollo de nuestro rayo de creación no se fundamenta en la experiencia humana, tiene su fuente en la revelación. Puede que sea prudente mientras la inteligencia humana continúe encerrada en los límites que le impone su nivel del ser, de renunciar al orgulloso divorcio entre la ciencia y la religión, divorcio que solo puede privarnos de los recursos ilimitados del espíritu. No es dudoso que hoy en día se constate un cambio de actitud frente a este problema. Este hecho es alentador. El reconocimiento, o el conocimiento de nuestros límites, son las condiciones de trascenderlos. Esa superación es posible. El nivel del hombre culto de nuestros días supera considerablemente el del Homo sapiens fossilis. Su saber es incomparablemente más grande. Si pasa ahora al estado de desarrollo tal como el esoterismo lo concibe, si el hombre exterior deviene hombre interior, franqueará la etapa que conduce al saber hacer. Se convertirá realmente en Homo ver. Su nivel del ser y su condición estarían tan alejados de su estado actual, tanto como este es diferente del de su ancestro del período glacial. La posibilidad de ese franqueamiento se le ofrece. Si acepta hacer sobre sí mismo superesfuerzos conscientes, no podría rechazarla, porque ese rechazo traería la puesta en juego del principio de equilibrio, que quema los sarmientos y corta el árbol que no produce frutos. Capítulo 4. Simplificando en lo posible la exposición, los capítulos anteriores sitúan al hombre en el cosmos. Indican, más especialmente, cuál es su lugar en la vida orgánica, y de qué manera contribuyen entonces a la ejecución del plan de desarrollo de nuestro rayo de creación. Desde este punto de vista, es necesario insistir sobre la importancia de los esfuerzos conscientes, que son lo únicos que pueden arrancar al hombre de su condición de hombre exterior. Tal como ha sido expuesto en el ciclo exotérico, esos esfuerzos aseguran el crecimiento de su personalidad. Hay allí una estrecha correlación entre ese crecimiento y el desarrollo de la vida orgánica en su conjunto. Los dos procesos, reaccionando el uno sobre el otro, forman ciclos cuyos objetivos se confunden. Sobre esta ruta, el trabajo pedido al hombre es considerable. Solo es accesible a las almas fuertes, resueltas a obtener el camino por constantes victorias sobre ellas mismas, en el combate invisible que los opone a todas las tendencias que denominan al hombre exterior. Las Santas Escrituras dan, sin embargo, a propósito de esta evolución posible, ciertas indicaciones alentadoras para el futuro. Dejan esperar que en la nueva era, ciclo del Espíritu Santo, estarán reunidas las condiciones para permitir al hombre exterior acceder más fácilmente al trabajo esotérico y transformarse en el hombre nuevo, maestro de sí mismo. Sin embargo, dice San Pablo, que para revestir el hombre nuevo, debemos despojarnos del hombre viejo, y esto, hacerlo totalmente, no más ser iniciados simbólicamente, sino por una comunión interior total, al misterio Gólgota, corazón humano crucificado, en consecuencia morir, para enseguida resucitar. La resurrección aparece así como el último fin del hombre, si él se compromete totalmente, y juega conscientemente el rol al que está destinado. Sobre esta ruta, el trabajo pedido al hombre es considerable.
solo es accesible a las almas fuertes, resueltas a obtener el camino por constantes victorias sobre ellas mismas, en el combate invisible que los opone a todas las tendencias que denominan al hombre exterior. Las Santas Escrituras dan, sin embargo, a propósito de esta evolución posible, ciertas indicaciones alentadoras para el futuro. Dejan esperar que en la nueva era, ciclo del Espíritu Santo, estarán reunidas las condiciones para permitir al hombre exterior acceder más fácilmente al trabajo esotérico y transformarse en el hombre nuevo, maestro de sí mismo. Sin embargo, dice San Pablo, que para revestir el hombre nuevo, debemos despojarnos del hombre viejo, y esto, hacerlo totalmente, no más ser iniciados simbólicamente, sino por una comunión interior total al misterio Gólgota, corazón humano crucificado. En consecuencia morir, para enseguida resucitar. La resurrección aparece así como el último fin del hombre si él se compromete totalmente, y juega conscientemente el rol al que está destinado. Esto nos conduce a examinar en las Escrituras el problema de la resurrección. Por resurrección, la Biblia entiende la reconstitución de los cuerpos humanos antes del juicio final, en vista de la unión con las almas que revestían. Sobre esto se encuentran alusiones en diferentes textos del Antiguo Testamento. La pintura sagrada ha tratado mucho el tema. Los hombres aparecen en cuerpos y almas delante del juez soberano, para ser pesados, y que su suerte sea definitivamente medida. Esta visión armoniza perfectamente con otras declaraciones, que tienden a dar una imagen más precisa. Tal concepción es perfectamente lógica en sí misma. Un alma inmortal, una chispa divina, no podría ser resucitada. En compensación, el retorno a la vida es al menos concebible para la carne, tal como ella se presenta ante nuestros sentidos. La actitud de los judíos era diversa frente a este problema. Se sabe que los saduceos no creían en la resurrección. Para esos racionalistas, el alma moría con el cuerpo. Es importante subrayar que ese punto de vista no era considerado una herejía por los judíos ortodoxos. Los saduceos no solo eran admitidos en la sinagoga, sino que también eran elevados al sacerdocio. Para aquellos que no participaban de la concepción saducea, la resurrección era la consecuencia de la inmortalidad del alma, pero aún esta creencia no está entonces firmemente anclada, como para darle un valor dogmático. Puede considerarse entonces que cuando la venida del Cristo, la cuestión de la resurrección era, sobre todo, considerada por los judíos como objeto de debates escolásticos, más que como un problema de orden práctico. El lector comprenderá fácilmente que la controversia entre saduceos y fariseos sobre la cuestión de la inmortalidad del alma provenía de la confusión de nociones, mal definidas, y es necesario creerlo, mal comprendidas en la época. El alma de la personalidad, si no alcanza durante la vida del segundo nacimiento, perece, en efecto, con el cuerpo. El alma, chispa divina en el hombre, su yo real, base de la individualidad, permanece después de la muerte física, siendo inmortal. Es en ese clima de pensamiento que los saduceos colocaron a Jesús, con el deseo de ponerlo en aprietos, una pregunta que se menciona en los Evangelios. ¿Cuál sería, después de la resurrección, la suerte de una mujer viuda de 6 hermanos, esposa del séptimo? El Cristo subraya en su respuesta dos aspectos de una misma realidad. Estáis en un error, porque no comprendéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección, los hombres no tomarán mujer, ni las mujeres maridos, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que Dios os ha dicho: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivientes. La masa que escuchaba fue maravillada por la enseñanza de Jesús. Esto era, en efecto, colocar el problema desde un aspecto totalmente nuevo. Y aunque los evangelios contienen numerosas referencias de la resurrección general, que está admitida y confirmada, introducen la noción de resurrección individual de los muertos, noción totalmente desconocida en el Antiguo Testamento. Los textos sagrados más antiguos no la mencionan, y comúnmente se expresa la idea contraria: el hombre se acuesta y no se levanta más. Por el contrario, en el texto según San Juan se lee: Jesús les dice: Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, vivirá aun cuando esté muerto, y cualquiera que vive y cree en mí, no morirá jamás. Se ve que se trata allí de la resurrección individual, de un retorno a la vida, por la reunión del alma y del cuerpo, separados por la muerte. En Jesús Cristo, la resurrección comporta el retorno a la vida de la misma carne donde había desaparecido la vida.
El Salvador resucitado podía decir a sus apóstoles: tóquenme y consideren que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo los tengo. Él pudo invitar a Tomás a tocar sus manos perforadas y su flanco abierto. Su carne había entonces reencontrado la vida por su reunión con el alma. Aunque, según San Pablo, el Cristo es la primicia de aquellos que están dormidos. Él es el modelo de los resucitados, como Adán es el de las víctimas de la muerte. La carne tendrá entonces un día la suerte de la carne del Cristo. Sí, como se ha visto antes, los judíos no tenían la menor idea de ese modo de resurrección. Por el contrario, los cristianos no tenían ninguna duda frente a ello. Ellos sabían que Dios da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ellas fuesen. Ellos estaban seguros que aquel que ha resucitado al Cristo de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales, a causa de su Espíritu que está en nosotros. Con el apoyo de los textos citados, la teología adelanta igualmente el siguiente razonamiento. Se sabe que durante la existencia terrestre, los elementos del cuerpo humano se renuevan sin cesar. Puede ser que entre el cuerpo de un viejo y el cuerpo que tenía cuando era niño, no subsista una sola parcela común. Sin embargo, es el mismo cuerpo porque es la misma alma que lo anima, y retiene en él todos los elementos asociados. Cualesquiera que sean los elementos que componen el cuerpo del resucitado, su identidad será asegurada por la presencia del alma y ese cuerpo, transfigurado a la manera descrita por San Pablo, será el mismo que aquel de la vida terrestre, tan real como el cuerpo del viejo es el mismo que el del niño. San Pablo postula formalmente esta identidad cuando escribe: sembrado en la corrupción, el cuerpo resucita incorruptible. Así concluye el autor del artículo del diccionario de la Biblia antes citado: el cuerpo tendrá entonces algo de la naturaleza espiritual en cuanto a lo incorruptible y la agilidad.